comunidad de INEJUC, estamos en nuestro programa de los jueves, elaboración de demandas con Víctor Lavín. El día de hoy es muy especial porque es 24 de diciembre y nuestro programa es 7:30 p.m., por lo tanto, muchos ya están preparando su comida o ya están en su convivio. Independientemente, recuerden también que es procurar evitar aglomeraciones y tratar de permanecer en sus casas lo más que se pueda. Es una fecha muy simbólica para todos nosotros, como para que digamos no vamos a estar conviviéndola con la familia, pero recuerden siempre sus precauciones. Y por lo tanto, este programa es grabado. Si quieren dejar sus comentarios, son bienvenidos y los podríamos considerar para la siguiente semana, que también es 31, y seguramente también nuestro programa va a ser grabado. Pero estamos hablando actualmente sobre el tema de la demanda de alimentos. Para no hacer el ejercicio con la demanda que hemos estado trabajando y muchos de ustedes pierdan la oportunidad de hacer sus comentarios, consideré importante que el día de hoy pudiéramos señalar nada más unos aspectos importantes para considerar en el juicio de alimentos. Por lo tanto, el día de hoy es simplemente para platicar y hacer 3 exposiciones sobre el tema de alimentos, y para la próxima semana sus comentarios, que para la crítica o para agregar cosas nuevas para que tomemos en consideración cuando estemos en un juicio de alimentos. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos formularnos es la que nos realizó la vez anterior el abogado, que decía que el juez no le había decretado una pensión alimenticia. Y recordemos que eso es incorrecto porque la Constitución establece que es obligación de las autoridades promover, respetar y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, siendo el interés superior de la infancia el principio que va a determinar que las cuestiones relacionadas con los hijos son primordiales, por lo tanto, no hay ninguna razón válida para que el juzgador no decrete una pensión alimenticia, aunque sea de manera provisional. De hecho, a mí me ha tocado que jueces me previenen en un juicio de alimentos, cuando lo que ellos tendrían que hacer es promover, respetar, garantizar ese derecho humano de quienes no tienen por sí mismo los elementos necesarios para su propia subsistencia. En consecuencia, no hay una razón válida para que el juez deje de señalar esa pensión alimenticia. Por eso debemos comentar que tenemos esta tesis de la novena época bajo el rubro 163238. No, ese es el número de registro, ¿verdad? El número de registro es 163238. Y el nombre con el que se ve esta tesis es alimentos. Cuando se involucra el derecho de un menor a recibirlos, ninguna razón formal válidamente lo puede obstaculizar o hacer nugatorio. En consecuencia, el juzgador, al momento en que recibe una demanda, inclusive hasta de oficio, debería decretar el pago de una pensión provisional. Y en su parte conducente, esta tesis nos señala, si desde que se presenta una demanda incidental se solicita en favor de un menor de edad, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo válido que impida pronunciarse respecto a la determinación del monto de la pensión de alimentos, tomando como base la presentación de dicha demanda. ¿Esto qué significa? Que una vez que tú has solicitado la pensión alimenticia, el juez te la tiene que conceder. Sobre todo porque estamos refiriéndonos al
interés superior de la niñez y por lo tanto no hay obstáculo para que se determine. Ahora, en segundo lugar, el otro tema que pudiéramos estar platicando es cómo se puede fijar la pensión alimenticia. Y hay varias formas, todas complicadas desde luego, salvo que trabaje en un centro laboral donde se le pueda hacer el descuento, que sería lo más sencillo. De otra manera, tenemos que buscar formas de cómo realizar ese descuento, esa cuantificación de la pensión alimenticia. Y por lo tanto, una de ellas es la referente a las propias manifestaciones que haga el deudor alimentario para decretar la pensión. Esto es, si el deudor alimentario dice yo le daba 100 pesos más le compraba 1 kilo de carne a la semana, pues entonces esas son tus posibilidades y por lo tanto esa es la forma en la que puedes tú cuantificar la pensión alimenticia porque ya hay una confesión por parte del deudor alimentario para establecer la cuantía de las posibilidades que él tendría para proporcionar esa pensión alimenticia. Entonces, sobre todo, abogado, si eres la parte demandada y tú al contestar manifiestas cuáles son exactamente esas posibilidades, sobre esas posibilidades es con las que se va a determinar la pensión alimenticia. Ahora bien, recuerden que el artículo 311 del Código Civil señala que los alimentos son proporcionales a las posibilidades del deudor alimentario como a las necesidades del acreedor alimentario. En consecuencia, pues esta es la forma en la que se va a establecer esa proporcionalidad con base en tu propia declaración. Así es que ahora, viendo nuestra tesis respectiva, vamos a señalar que es de la octava época 217207 de febrero del 93, dice, alimentos, no se violan garantías individuales del deudor si el monto de la pensión se fija de acuerdo a sus propias manifestaciones. Entonces, en su parte conducente, esta tesis dice, si el obligado expresamente se obligó a entregar determinada suma, la autoridad bien puede repartir de ella, pues al provenir de un ofrecimiento por parte del deudor, es factible establecer que está en aptitud de ministrar la suma respectiva, ya que por razón natural, solo él conoce su situación y por ende sus posibilidades materiales, ¿sí? Entonces, por eso es que el juez en el auto admisorio te dice emplacen, pero también dime cuántos son tus ingresos, para de ahí determinar el porcentaje o la cantidad que se deberá fijar para determinar esa pensión alimenticia. Entonces, cuando se contesta la demanda, también el deudor alimentario debe de decir que la cantidad que puede proporcionar con base a sus ingresos o a los propios gastos que él pueda tener. En consecuencia, para determinar esta pensión alimenticia, necesitamos exclusivamente la propia manifestación del deudor para que se pueda determinar. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de cuantificar la pensión alimenticia. Y nuestro tercer tema para la cuestión de los alimentos es que una vez determinada la pensión alimenticia, el deudor alimentario dice, yo no estoy de acuerdo porque es excesiva o porque no está relacionada con mis posibilidades y con mis posibilidades y tus necesidades. En consecuencia, esa pensión está excesiva y la quiero combatir. Ahora, ¿cómo vas a impugnar esa resolución? Muchos abogados presentan su recurso de apelación en contra de esa medida provisional que determina la pensión alimenticia mientras dure el procedimiento, lo cual es incorrecto. La forma de impugnar una resolución que determina la pensión provisional es a través de un incidente.
Los incidentes se tramitan dentro del procedimiento porque inciden, repercuten, afectan el resultado final. Entre paréntesis, todos están mal menos yo, porque la corte, los jueces, los abogados, todo el mundo dice que se presentan incidentes después de dictada la sentencia. Y mi punto de vista es que no, tiene que ser la ejecución de la sentencia. Pero eso es tema de otro curso. Pero de todos modos la pensión, los incidentes, ya también hay tesis de la Suprema Corte que señalan que pues sí, no es la forma correcta, pero así se ha tramitado y entonces pues que se siga haciendo así. Pero mi opinión es de que técnicamente no puede haber incidentes después de dictada la sentencia. Es ejecución de sentencia. Pero bueno, en esta etapa sí estamos en el procedimiento que es desde la demanda hasta la sentencia. Por lo tanto, mi pensión alimenticia que se ha decretado en forma provisional, la forma en que tengo yo de impugnarla es a través de un incidente. ¿Sí? Entonces, en ese incidente ya le voy a acreditar si soy el demandado, el deudor alimentario, tendría que hacerlo para decirle que tengo más gastos o que tengo menos ingresos y que por lo tanto la pensión debe ser disminuida. Y si soy el acreedor y quiero que se incremente, entonces también tendría que hacer la narración y aportar los elementos de prueba que acrediten que realmente yo tengo mayor necesidad. Así es que también aquí tenemos la tesis respectiva que señala de la novena época, diciembre del 2006, el registro es 173721, pensión alimenticia provisional. Si el deudor alimentario no está conforme con el monto impuesto, debe impugnarlo a través del incidente de reducción relativo por ser el medio idóneo para lograr esa disminución. Entonces, la forma que tenemos nosotros para impugnar una medida provisional consistente en la pensión alimenticia es a través del incidente respectivo. Pero mucho ojo porque se convierte en una demanda pequeña y tiene que cumplir con los requisitos del artículo 88, desde luego, pero también del 255, en el que vas a señalar tus hechos, tus pruebas y tus pretensiones. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Así es que, pues, no me resta más que agradecerles mucho que nos sigan compartiendo sus experiencias a través de sus comentarios, que es muy importante para que este programa se enriquezca. Y también les agradecemos que nos hayan seguido desde que nuestro primer programa que hemos iniciado de Radio INEJUC, y estoy muy contento porque ha tenido mucho éxito. Así es que, por lo tanto, pasen hoy una gran Navidad, sean muy, muy felices y, sobre todo, cuídense con las medidas de seguridad que han establecido las autoridades. Así es que también no olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, dándole clic a la campanita para que les llegue información sobre nuestras cápsulas. Y también síganos en nuestro canal de Facebook, Instituto Jurídico INEJUC, y mi Facebook personal, Víctor Lavín. ¡Felicidades!